Hola, buenas, espero que vaya todo muy bien. Los nodos han ingresado en el eje de Acuario y de Leo y por aquí estamos para comentar este ingreso de los nodos lunares. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque no voy a comentar la carta del ingreso, ya que pues no sé si sabréis que hay un par de mediciones a la hora de calcular el momento del ingreso de los nodos en un signo. Existe el nodo medio y el nodo verdadero. Y últimamente, pues después de unos años de utilizar el nodo medio, vengo poniendo en duda esta elección que hice en su momento, y básicamente es el motivo por el cual nos presento un ingreso del cual pues yo tampoco estoy muy seguro, ¿no? de si corresponde con mi coherencia interna, ¿no? Así que yo creo que para este vídeo vamos a centrarnos en otros aspectos que considero de igual o mayor importancia que el momento del ingreso, porque a veces la gente me pregunta cosas, ¿no?, sobre los eclipses, sobre qué son los nodos, sobre diferentes temas que más allá de las recetas que bueno, pues vemos constantemente en redes, ¿no?, de el eclipse para Leo, el eclipse para Sagitario, el eclipse para tal, ¿no? Más que centrarme en eso, me parece interesante comentar de base la energía de los signos que se van a ir activando en nuestras vidas, ¿no? En función de en qué casas ingresen los nodos en estos momentos, ¿no? Y qué par de signos, o qué par de casas, mejor dicho, se vayan a ir encendiendo, ¿no? A medida que pues vayamos teniendo un eclipse en una casa y en la casa contraria, ¿no?, en la casa complementaria. Eso es muy importante desde un punto de vista de la astrología personal, ¿no?, en qué casas nos caen. Y como eso que es casi imposible hacerlo para todo el mundo, ¿no?, porque bueno, cada persona es un mundo, parece interesante pues comentar la energía de base desde una perspectiva un poco más profunda para que podamos delinear los eclipses y el ingreso de los nodos en el eje de Acuario y de Leo de una forma un poco más, un poco diferente, ¿sí? Entonces, yo empezaría por explicar qué son los nodos lunares, ¿no? Y los nodos lunares, pues, son básicamente dos puntos matemáticos que se calculan a través de la intersección, o se calculan en función de la intersección del plano de rotación de la Luna alrededor de nuestro planeta cuando intersecta con la eclíptica. Sí, que es el camino aparente del Sol a través de los signos. Esto me viene a mí a recordar que me preguntó una persona que bueno, no acabo de entender muy bien lo que yo expliqué sobre los nodos lunares en el anterior vídeo de Júpiter en Leo. Y revisando el vídeo, pues la verdad es que tenía razón, ¿no? Y no lo llegué a explicar muy bien porque di la sensación de que los nodos son puntos álgidos o bajos dentro de una especie de lugar a través del cual, ¿no?, a través de los cuales esos lugares, ¿no?, pues la luna contacta en un punto superior y otra en el nodo norte, que en este caso, y también contacta en un punto inferior, que es el nodo sur. Esto no sería así porque los nodos están siempre en perpendicular con la eclíptica, ¿no? Y básicamente cuando la luna toca el nodo norte es cuando va a ir transitando por una parte del zodíaco, de nuestra perspectiva geocéntrica, que estaría situada encima nuestro, ¿no?, en el sentido de que lo vamos viendo encima nuestro. Sin embargo, pues en el nodo sur, pues cuando la luna contacta con el nodo sur, no es que contacte con el punto más bajo de ningún cálculo matemático anclado en el espacio, sino que básicamente lo que está haciendo es, en su transitar alrededor nuestro, ¿sí?, la luna, pues si nos situamos desde la perspectiva de que nosotros estamos aquí en medio, nosotros estamos en el mundo sublunar, vivimos en el planeta Tierra, y vemos alrededor nuestro como el Sol, año tras año, va ingresando de un signo hacia el otro, ¿no?, en un camino constante que va siguiendo in eternum, ¿no?, como decimos, un año tras otro. Y en ese camino hay dos puntos que la luna corta ese plano, corta el plano de la eclíptica, porque nuestro satélite circula alrededor nuestro, ¿sí?, en este sentido. Entonces, cuando toca esos dos puntos, que siempre están en perpendicular con ese camino que vamos nosotros viendo, es cuando decimos que la luna está en el nodo norte o en el nodo sur. Si no son puntos álgidos ni bajos dentro del espacio, sino que son puntos matemáticos que, desde nuestra perspectiva, siempre están tocando la eclíptica, porque precisamente son
los dos puntos donde esos dos planetas se intersectan. Espero que se haya entendido. Es un poco abstracto de explicar. Quizá pues si alguien me preguntara un poco más, pues sacaré algún gráfico algún día, ¿no? Pero básicamente era un poco aclarar lo que comenté en el otro vídeo, ¿no? Bueno, siguiendo. Comentar que todos los planetas tienen nodos, ¿sí? Pero la Luna es el planeta más cercano. ¿Sí? Nosotros vivimos en el mundo sublunar. Y la Luna es el planeta que se encarga de hacernos llegar las influencias del resto de cuerpos del sistema solar, transmitiendo su luz, ¿sí? Especialmente la del Sol, con quien guarda pues esta relación singular debido al tamaño relativo aparente de nuestro planeta, ¿sí? Y que es fundamental a la hora de entender la dinámica de los eclipses que se dan cuando las lunaciones, ¿sí? Porque los eclipses no son más que lunas nuevas o lunas llenas, pues se dan a una distancia inferior a unos 18 grados de estos puntos matemáticos, ¿sí? Del nodo norte o del nodo sur, ¿no? Donde la eclíptica cruza con la órbita de la Luna, como hemos dicho. Entonces, a veces esto sucede fuera de los signos, donde están ya ingresados los nodos, como sucederá en el próximo eclipse de Luna, que aún se dará en los primeros grados de Piscis, en conjunción con la estrella fija Fomalhaut, que será por aquí, alrededor del grado 4 del signo de Piscis, el día 28 de agosto. Aunque bueno, eso es otro tema ya, ¿no? Entonces, volviendo a la Luna, y más allá de su relación con la madre, ¿no? En la astrología humanista, ¿no? Que, bueno, pues, o psicológica, que mayormente la entiende desde sus significaciones naturales, más básicas, ¿sí? Pues, que diría, pues, la madre, el pasado, las necesidades, las emociones, ¿sí? La Luna también está asociada con el cuerpo, con nuestro cuerpo, como contenedor de la vida, ¿no? Y sobre todo con las circunstancias asociadas con el mismo, ¿no? Con nuestro propio cuerpo, cómo vamos viviendo las experiencias, cómo las encarnamos. Esto es algo que es muy evidente en otras ramas de la astrología, como por ejemplo la astrología horaria o la astrología electiva. Y bueno, también en la astrología mundial, ¿no? Por ejemplo, pues también representa al pueblo llano, ¿no? Como la gran masa, ¿no? Viviente, ¿no? Que encarna las cosas, ¿no? Que algunas veces las padece y otras las disfruta, ¿no? Pero así es. Y ya desde la tradición perenista se la entendía como la diosa Fortuna, ¿sí? A la Luna, dirigiendo sobre todo pues aquello que nace, que incrementa, que culmina, que decrementa y que desaparece, ¿no? Como hace todos los meses en su ciclo de 28 días. Básicamente la Luna nos referencia al devenir, ¿no? Y a lo imperecedero, ¿sí? En contraposición o como complemento al Sol, ¿no? Y su carácter eterno, ¿no? Porque sabemos que independientemente de en qué fase esté la Luna o cuáles sean las circunstancias, lo que estamos seguros es de que el Sol saldrá por el este y se pondrá por el oeste, ¿no? Todos los días, como viene haciendo pues desde hace miles de años, hasta el día pues que no estemos aquí para observar ese fenómeno. Pero así seguirá siendo, aun cuando pues no estemos nosotros para verlo. Esto evidentemente tiene matices, porque el Sol también tiene sus ciclos, ¿no? Y la Luna pues hasta cierto punto también es eterna en los mismos ciclos. Y es que la astrología, como lenguaje que es, y por lo tanto elegido por Mercurio, nos presenta pues siempre esta suerte de dualidades, ¿no? Que nos acercan a entender las excepciones como parte integrante de la regla. Sí, es algo parecido a esa frase que dice que los planetas inclinan pero no obligan, ¿no? Y que en última instancia pues nos habla del determinismo y del libre albedrío, ¿no? Y que estaría pues relacionado con el concepto de conciencia o autoconciencia. Sí. El factor X, ¿no? Que decía un buen amigo mío, el factor X. Entonces, volviendo a la Luna como planeta y su relación con los nodos y con los eclipses, ¿no? Aquí vemos ya pues que tendremos el primero de ellos en unos días, el 12 de agosto, en Leo, que será un eclipse de nodo sur. ¿Sí? Y luego tendremos un eclipse de Luna, como hemos dicho, de nodo norte, en Piscis. ¿Sí?
Podríamos decir que el arquetipo que nos ancla a la materia, ¿no? En referencia con la luna y a la experiencia sublunar, ¿no? Es este arquetipo que nos habla de todo el espectro de experiencias que en la encarnación están incluidas, ¿no? Dentro de lo que hemos comentado, ¿no? Del devenir y de su carácter imperecedero. Mitológicamente, la luna como planeta y su relación con los nodos, voy a poner la luna porque esto es como muy triste, ¿no? No he puesto nada. Vamos a ver si lo puedo poner. Sí. Voy a poner a menos a la luna. Voy en Scorpio, pues no sé yo. Vamos a ponerla que estén los nodos, pero el Tauro como mínimo, ¿no? Pues ella contenta. Así. Voy a ponerla buen Cáncer. Vamos a ponerla en el grado de su posición en el tema mundi. Que no se queje. Entonces, como decíamos, mitológicamente, y en relación a esta fortuna que comentábamos, la luna no solamente hace referencia a las ganancias, ¿no? y la suerte en nuestras vidas, sino que, por ejemplo, tiene relación con el ritmo de la vida y con el mito de las tres parcas, ¿no? o las tres moiras, ¿no? Que son las diosas que personificaban el destino y controlaban el hilo de la vida de los mortales, ¿no? Y de los dioses. Y su función primordial es hacer cumplir, ¿no? estas moiras, su función primordial, sigue siendo todavía yo creo, hacer cumplir el destino de los hombres, ¿no? Y su voluntad pues es irrevocable incluso para el Olimpo, o sea, para el resto de planetas que se hallan fuera de la esfera de la Tierra, ¿no? O sea, la luna es la que rige lo que sucede dentro de nuestro planeta, porque es el cuerpo celeste, aunque sea un satélite, es un planeta, ¿no? En astrología, es el cuerpo más cercano y el que más más influencia ejerce sobre lo que sucede en el mundo sublunar, ¿no? Sobre lo que sucede en nuestro planeta. Y este componente de destino y de materialidad también se ve reflejado en la tríada de diosas, por ejemplo, que estaban relacionadas con la luna, ¿no? Como Artemisa, Demeter y luego Hécate. Sí, y estos dos mitos, aunque diferentes cualitativamente, relacionan a la luna con la noche, ¿no? Y con la ausencia de luz, es decir, de información. Y es precisamente por eso que los eclipses que acompañan a los nuevos lunares y que son, pues en realidad, cambios abruptos en la dinámica de la luz, son tan importantes. Sí, porque el destino del que se habla al respecto de los eclipses no es otra cosa que una manifestación de ese cambio en el flujo de la información que es la luz. Esto que puede sonar muy abstracto no es sino lo que sucede en la naturaleza de forma constante en el reino vegetal, ¿no? Y también en el reino animal. Todas las estaciones, ¿no? Y cómo el medio se transforma a medida que la luz pivota de una estación hacia la siguiente. Justamente estaba yo estos días del solsticio de verano, ¿no? Alrededor de los días del solsticio de verano, cuando el sol ingresó en Cáncer, que iba yo andando haciendo senderismo y demás, ¿no? Y yo pues me gusta mucho fijarme en las plantas que florecen, ¿no? En determinada época del año, ¿no? Y no sé si conoceréis esta planta que se llama hipérico, que también se la conoce como hierba de San Juan. Y es una planta que adquiere mucho vigor en la época Géminis, ¿no? Porque la luz, el sol, ¿no? El sol está llegando a su punto culminante y es una planta que vive de ese momento, ¿no? O sea, fructifica y crece y llega a su plenitud hacia el solsticio de verano, ¿no? Porque por eso se llama hierba de San Juan, ¿no? Aquí en España como mínimo. Y es muy curioso porque al día siguiente del solsticio, todos los días paso por los mismos sitios más o menos, ¿no? Y justamente el día de después de, pues os digo, ¿no? Semanas y semanas de ver cómo florecía el hipérico y cómo llegaba a su máximo esplendor, ¿no? Justo el día del solsticio, al día siguiente, vi cómo se empezaba a marchitar, ¿no? Por donde iba, ¿no? Donde iba, en los senderos donde yo sabía que había esta planta, pues ya no estaba floreciendo, ¿no? Estaba marchitándose ya, estaba viéndose a menos. Y es increíble, ¿no? Cómo el mundo sublunar reacciona a la información, ¿no?
la información que es la luz. Y esto no es exclusivo del reino vegetal ni del reino animal, ¿no? Que también pues, está influenciando pues, la luz, las migraciones de los pájaros y demás, ¿no? Sino que nosotros, como seres conscientes, también somos muy influenciados por la dinámica de la luz. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que somos influenciados a un nivel de conciencia, ¿no? En tanto en cuanto a más conciencia, más capacidad para asimilar información. Es por eso que los destinos o el concepto de karma o de destino está tan asociado a estos momentos de interrupción de la dinámica de la luz, porque nosotros estamos viendo ese fenómeno y somos conscientes de que está sucediendo. ¿Sí? Es algo importante a la hora de entender de base por qué los eclipses funcionan como funcionan, ¿no? Porque es que lo que venía siendo de una forma, ¿no? La información que se venía codificando o materializando en el mundo sublunar, ¿no? Ya no es más así. El sol deja de brillar a plena luz del día o la luna desaparece en mitad de la noche, ¿no? Y estas anomalías astronómicas no son sino, como bien sabemos los astrólogos, pues representaciones simbólicas de cambios en la fortuna, ¿no? La fortuna, en el mundo sublunar, lo que la fortuna significa, ¿no? El devenir de las cosas, ¿no? Lo imperecedero, aquello que cambia, ¿no? Que la Luna pues rige como satélite de la Tierra que es, ¿no? Y como encargada de gestionar el laboratorio de la vida, que pues parece ser el planeta Tierra dentro de este contexto que vivimos del sistema solar. ¿Y cómo se transparenta esto, teniendo en cuenta que son los nodos de la Luna y que nos hablan de la encarnación? Bueno, pues básicamente a través del mundo relacional, ¿no? Que en última instancia pues acaban desencadenando los acontecimientos. Sí, esto como es evidente, pues dependerá mucho de en qué casas nos caigan los eclipses, ¿sí? Pues si tenemos los signos fijos en casas angulares, pues lo notaremos mucho más, ¿no? Porque son las casas donde más energía hay, ¿no? Donde más energía se despliega. Pero en general, las oposiciones, ¿sí? Aquí tenemos, pues, los nodos siempre circulan en oposición perfecta el uno con el otro, ¿no? Esos dos puntos matemáticos siempre están opuestos partilmente uno con el otro, ¿no? Y las oposiciones suelen traer esta clase de dialécticas, ¿no? De base, pues, nos traen estos temas a sostener, ¿no? Sostener dialécticas, ¿no? Y el mundo vincular y relacional, pues, está muy, muy presente dentro de estas dinámicas de los eclipses, ¿no? Sobre todo en los eclipses de luna, ¿no? Que son lunas llenas y donde pues tendemos a recoger o culminar experiencias y donde se hacen visibles situaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué esperar de los eclipses? Pues depende de si son de nuevo norte o de nuevo sur, ¿no? Y si son las lunas nuevas o lunas llenas, pero en general son grandes inicios o grandes finales, ¿no? Teniendo en cuenta pues que el nuevo sur suele ser... Bueno, eso lo vamos a comentar un poco más ahora mismo, yo creo, porque a mí lo que más me gusta más la aproximación que hace el Jyotish o la astrología védica sobre los nodos, más que el acercamiento que tenemos aquí en Occidente, porque los entiendo como puntos de fuga energéticos, ¿no? Que poco o nada tienen que ver con pasado o con futuro, ¿no? Sino más bien con incremento y con decremento, en un sentido amplio desde lo simbólico, ¿no? Recogiendo el símbolo arquetípico de la luna que hemos delineado, ¿no? Hacernos uno con la encarnación, ¿no? Y a veces incrementamos el entanglement, ¿no? O sea, cómo nos fundimos con la encarnación, con la existencia, con todo lo que implica el mundo sublunar, y a veces cómo nos desapegamos de esa experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, Rahu, que es el nodo norte, que es este punto, pues en astrología occidental o tropical sobre todo, no tiene tanto que ver con si es tropical o no, pero sobre todo en cuanto a una aproximación más europea o más occidental, ¿no? Se tiende a relacionar con el futuro, ¿no? Este nodo norte. Y yo lo entiendo más como un punto donde incrementamos, ¿no? Donde existe cierta obsesión, ¿no? Y hace referencia al mundo concreto, a este mundo sublunar que decíamos antes y a esta fortuna, ¿no? Vamos a devorar vivencias en el plano físico, ¿no? Si vamos a incrementar, ¿no? Vamos a
crecer en ese devorar experiencias, ¿no? En hacernos uno con lo que significa estar vivos en este mundo, ¿no? Ya sea a nivel social, a nivel relacional, a nivel de prosperidad social o a un nivel vincular, ¿no? Estamos prosperando, estamos incrementando lo que significa. No significa, no quiere decir que todo sea bueno en el Nodo Norte, ni muchísimo menos, porque lo que estamos haciendo es, lo que nos sucede es que nos vemos arrastrados a actuar y acumular la energía del signo en el que se encuentra. Este símil con el futuro básicamente vendría a hablarnos de esta concepción que tenemos en Occidente de que más es mejor, ¿no? Más de una energía es mejor, ¿no? Y el que nos toque la lotería es muy chulo, ¿no? Y no pensamos en qué pasará cuando tengamos todo ese dinero, ¿no? Y los problemas que nos puede acarrear tener que asumir, pues que igual hay gente que nos tiene envidia, igual hay que defendernos porque no solamente envidia, sino la gente nos quiere robar, o otro tipo de circunstancias, ¿no? Que también podrían estar relacionadas con el Nodo Norte. Sin embargo, pues aquí lo entendemos como futuro, porque nos trae experiencias, ¿no? Nos arrastra a vivir esas experiencias, a devorarlas, ¿no? Y sin embargo, pues Ketu, que es el nodo sur, pues está pues aquí relacionado con el pasado, ¿no? Si venimos pues continuando con esta dinámica a través de la cual se entienden los nodos en la astrología occidental, ¿no? Sin embargo, pues yo lo entiendo desde un punto de vista más de decremento, ¿no? De evasión, ¿no? Sutileza, sincronicidades, ¿sí? Nos arrastra a fluir y escapar de la encarnación, ¿no? Del plano físico, a través de la energía del signo en el que se encuentra. ¿Esto quiere decir que sea malo o que sea bueno? No quiere decir ni una cosa ni la otra. De igual forma que nos toca la lotería y tenemos que lidiar con todo eso, ¿no? Y bueno, pues tenemos más poder económico y nos surgen problemas, ¿no? De igual forma que, bueno, pues sucede eso, también sucederá que igual nos tomamos un año sabático porque estamos hartos de la vida y nos vamos por ahí a dar la vuelta al mundo, ¿no? Con solos o lo que sea, ¿no? Y durante ese periodo pues nos suceden cosas, ¿no? Suceden cosas que nos llevan a entender la vida desde diferentes perspectivas. Igual pues cogemos enfermedades porque nos vamos a un país sin mucha precaución o nos pueden pasar otro tipo de situaciones, ¿no? Pero es cuando nos desprendemos de lo que es la encarnación, ¿no? En el sentido de vivir experiencias que nos atan normalmente kármicamente con otras personas, ¿no? Y vienen a enseñarnos determinadas dinámicas vivenciales que poco o nada tienen que ver con el trabajo, con escalar socialmente, en fin, lo que se entiende como prosperar socialmente hoy en día, ¿no? Sino que tienen que ver con otras dinámicas que siguen existiendo en el mundo, que son mucho más sutiles y que nos hablan de la existencia o de la encarnación desde un punto de vista diferente, ¿no? Más sutil. Sí. Entonces, podemos ahora pasar a hablar de los signos donde ingresan los nodos, ¿no? Lo que podemos hacer es acercarnos al significado de los signos desde la analogía natural y después desde la práctica humanista, ¿no? Astrología más moderna, para entender primero de base por qué la energía del signo es como es y después cómo se transparenta en relación con la psique, ¿no? Entendiendo psique no como mundo mental, sino como alma y cómo ésta se relaciona con el arquetipo, ¿no? de ese signo. Entonces, desde la analogía natural podemos usar sus regentes tradicionales, por ejemplo, ¿no? Y desde la perspectiva humanista, pues como la energía arquetípica del signo encaja en el mandala evolutivo del zodiaco si lo relacionamos con su regente moderno. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué es Acuario donde ingresa Rahu o el nodo norte? Bueno, pues Acuario es un signo fijo, ¿sí? El elemento aire, que tradicionalmente está regido por Saturno. Sí. Entonces este signo no tiene regente por exaltación desde la tradición, así que vamos a utilizar
a Mercurio como corregente, porque Mercurio tiene dignidad en todos los signos del elemento aire, ¿sí? Mercurio tiene dignidad por triplicidad en todos los signos del elemento aire durante las horas nocturnas. Sí, vamos a hacer eso. Entonces, como signo, por estacionalidad, podemos entender que es el signo de la mitad del invierno, ¿sí? Es la época del año, pues, en el hemisferio norte, quiero decir, cuando la luz, poco a poco, está ganando territorio a la oscuridad, ¿no? De forma sostenida, pero aún hace frío, ¿sí? Entonces, aunque incipiente, ya nos encaminamos desde el solsticio de invierno, ¿no? Nos encaminamos desde este solsticio de invierno en Capricornio hasta el equinoccio de primavera. Ya vamos incrementando de salud, ¿no? Y el concepto de, en Acuario quiero decir, el signo fijo del invierno, el concepto de advenimiento o de futuro no es más una promesa que una realidad tangible, ¿no? Si entendemos futuro como el momento en el que la naturaleza, quiero decir, va a haber más bonanza, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la piel de culturas menos desarrolladas, como la nuestra, ¿no? Nos retrotraemos en el tiempo, pues igual algunos miles de años, pues nos encontramos con la necesidad, en esa época del año, ¿no? En la época más fija o más fría del invierno, ¿no? Aunque ya el sol, pues vamos ganando un poquito de luz todos los días, ¿no? Esa perspectiva de futuro y de que no dentro de mucho ya va a hacer mejor tiempo, ¿no? Pero no lo tenemos aquí todavía, ¿no? Si nos ponemos en la piel de esas personas, ¿no? Nos encontramos con la necesidad de relacionarnos con los semejantes, ¿no? Para superar la mitad del invierno. Sí, vamos sosteniendo, pues, diferencias, ¿sí? Entonces es época de temperaturas bajas sostenidas, ¿sí? Entonces sobrevivir pasa por compartir los recursos y sobre todo, pues, espacios, ¿no? Algo que la regencia de Saturno como planeta de la necesidad, pues ya nos viene sugiriendo, ¿no? De hecho, tradicionalmente este signo acuariano es la casa donde Saturno está más cómodo, mucho más que en Capricornio, que es el signo con el que se le asocia hoy en día. Entonces Saturno en este signo nos trae por semejanza, yo creo, cualidades del signo donde se exalta, que es Libra, otro signo de aire. Sin embargo, en su domicilio diurno carece de la gracia y yo creo de la vinculación vis a vis que tiene Libra, ¿no? Por esa regencia venusina que tiene este signo. Entonces, en Acuario, la relación se torna social e impersonal, ¿no? Yo creo que profundamente marcada por el cuestionamiento mercurial, ¿no? Como iremos comentando un poco más, ¿no? Y sobre todo la puesta en duda, ¿no? Que es algo que ambos planetas comparten, ¿no? Tanto Saturno como Mercurio son planetas que vienen a poner en duda, ¿no? Son planetas de incerteza, ¿no? A veces Saturno se expresa a través del miedo o de los límites, ¿no? No soy capaz de hacer esto, o esto me genera una ansiedad interna, ¿no? Mientras que Mercurio es sencillamente el desapego a través de el cuestionamiento, ¿no? No sentimos quizá un miedo al respecto de algo, sino que sencillamente lo cuestionamos por un mero ejercicio intelectual, ¿sí? Esto a mí me habla de una especie de necesidad, no tanto vincular, sino meramente relacional, ¿no? Este signo de Acuario que comentamos, ¿no? Y yo creo que es funcionalista, ¿no? Que se extrapola a lo social por los motivos que hemos comentado, ¿no? Ya estos motivos que nos vienen a retrotraer estas culturas primigenias, ¿no? Ya sea para compartir alimentos, calor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que estos arquetipos que nos retrotraen tantísimo tiempo sigan significando lo mismo hoy en día, ¿no? Bueno, de base sigue sucediendo, porque esto es el inconsciente colectivo, de alguna manera, no se genera de un día para el otro, ¿no? Sino que somos fruto de los símbolos y de ese inconsciente colectivo que nos habita desde hace muchísimas generaciones, ¿no? Y aunque el concepto de futuro hoy en día pues es diferente, ¿no? Ha cambiado porque la sociedad cambia, la humanidad evoluciona, ya no pues tenemos todo el mundo calefacción en casa, por suerte en el mundo, en el primer mundo, ¿no? Algo que pues deberíamos de agradecer, ¿no?
y pues las necesidades han cambiado, ¿no? Pero el concepto de futuro asociado con el signo de Acuario sigue existiendo hoy en día, ya sea pues a través de la tecnología o a través de otro tipo de dinámicas que nos vengan a hablar de lo que no está aquí, pero que podemos percibir como un advenimiento, ¿no? Que llegará. Sí, y por eso de base este signo tiene tanta relación con el futuro, ¿no? En el sentido de lo que no está aquí todavía y lo que es marginal, ¿no? Lo que se aparta del status quo que impera en este momento presente, ¿no? Con objetivo de mejora. Entonces, aquí yo creo que esta necesidad de comunión social acuariana que de base tiene este signo, yo creo que toma forma a través de espacios comunes donde la identidad personal y sus idiosincrasias pues se hacen evidentes, ¿no? En el contacto con nuestros semejantes. Se trata de relacionarnos con quien sea en un momento y al siguiente hacerlo con otra persona completamente diferente, ¿no? Y probablemente también en un espacio diferente, ¿no? Porque en ello nos va la vida, ¿no? O les iba la vida a estas personas de las que heredamos este inconsciente colectivo desde un punto de vista arquetipal, que hoy en día todavía sigue existiendo en nuestras mentes de diferente manera, ¿no? Esto pues siguiendo con el ejemplo, ¿no? Es en ese intercambio donde surge a la vez el amor por lo semejante, ¿no? Y el desprecio a la diferencia, ¿no? Que acaba cristalizando en patrones mentales fijos, ¿no? Que vendría a hablarnos de la energía de aire de cualidad fija que impera en este signo. Entonces esto genera, yo entiendo, nichos intelectuales y sus respectivas pertenencias y exclusiones, ¿no? Que aún bajo esas mismas diferencias nos hablan de la cualidad viva de esos espacios compartidos, ¿no? Y estos se definen como entidades multipersonales, ¿no? Que a la vez aglutinan un mismo tono identitario. Esto, para ponerlo así en bruto, yo creo que lo mejor es a través de una anécdota, ¿no? Porque yo creo que recordaremos todos la época del COVID, ¿no? Observando las diferencias, porque era un momento excepcional, ¿no? Esos días, ¿no? Bueno, esos meses, ese año prácticamente, ¿no? Pero yo entendí lo que era Acuario, ¿no? Durante esa época. Ya dicho de antemano, ¿no? Es un momento excepcional porque Saturno venía de conjuntar con Plutón y al ingresar en su casa diurna, pues el panorama que teníamos era un poco diferente de lo que Acuario es en realidad, ¿no? Pero Plutón lo que normalmente hace es llevar a los extremos la energía con la que contacta. Sí, y aunque la conjunción sucedió en el signo previo, ¿no? En Capri, cuando ingresó Saturno, que rige los dos signos, cuando ingresó en su casa diurna, se llevó esa conjunción a su casa diurna, porque él se tiene que hacer cargo de las dinámicas acuarianas que él siempre sobre las que ha regido siempre, ¿no? Y esa polarización extrema de lo que es la energía acuariana, antes tuvimos la polarización extrema de lo que era la energía capricorniana, ¿no? Con todo lo que tuvo que ver pues con la publicación de leyes, ¿no? Prácticamente dracónicas, ¿no? Que tuvimos durante esos días, ¿no? Los encierros y demás, ¿no? Y cómo todo eso se transparentó en el mundo social, ¿no? En esos espacios compartidos de los que estábamos hablando, ¿no? Y yo entendí lo que era Acuario en esos momentos, ¿no? En ese periodo del COVID. Porque yo salía a la calle y podías ver cómo en diferentes... en cuestión de metros podías ver a personas actuando de formas completamente diferentes dentro del mismo espacio, ¿no? Personas con mascarilla pues que se alineaban mucho con las políticas de, bueno, pues vamos a obedecer porque vivimos en un momento muy peligroso, ¿no? Y no podemos juntarnos con nadie, vamos a llevar todas las mascarillas y no acercarnos más de 2 metros a nadie, ¿no? Porque vete tú a saber lo que puede pasar, ¿no? Y demás. Y también yo cruzaba, pues, iba por la calle cuando se podía salir, ¿no? En fin, cuando yo pues me daba mis escapadas, ¿no? También me cruzaba con gente que estaba completamente al margen de todo eso, ¿no? Que ni llevaba mascarillas, ni le importaba un pimiento lo que se dijera por la televisión, ¿no?
y esos dos mundos convivían en el mismo espacio. ¿Sí? Y Acuario es eso, ¿no? Es cómo se comparten espacios a pesar de la estratificación en nichos intelectuales, ¿no? Que nos aglutinan con determinados grupos o determinada mentalidad. ¿Sí? Y de esta suerte de estratificación de espacios a través de la pertenencia mental a los mismos, yo creo que es donde surgen, a través de estos espacios, surgen, sobre todo a través del descontento, ¿no? Formas de entendimiento que trascienden ese mismo concepto, ¿no? De espacio con el objetivo de conformar estructuras más eficientes, ¿no? Que sostengan la vida en sociedad. Lo que hacía Saturno en ese momento, durante la época del COVID, pues era intentar sostener la estructura social después de la conjunción que tuvo con Plutón, ¿no? Y esto, pues, si nos retrotraemos a estos tiempos muy pasados, ¿no? Donde pues ya se estaba definiendo el inconsciente colectivo, ¿no? Que vivimos en estos momentos, ¿no? Pues esto se podía transparentar, tipo, pues me llevo bien con fulanito porque, pero no con menganito, ¿no? Porque le he cambiado un cerdo por 10 sacos de arroz, ¿no? O fulanito me cae mal, pero con él puedo cambiar mi arroz por cerdos, ¿no? O no hay forma de intercambiar mi arroz por cerdos en esta comunidad y me tengo que buscar la vida en otra comunidad. ¿Sí? Esto yo creo que no sería muy diferente a lo que pudimos vivir en la época del COVID, ¿no? Donde realmente nuestro posicionamiento al respecto de lo que estaba pasando nos daría para pensar bastante al respecto, no solo de nuestro propio posicionamiento, ¿no? Sino del resto de personas que conformaban nuestro entorno social, ¿no? Y es ahí donde entra el componente mercurial, ¿no? Que hemos comentado antes que tendría relación con este arquetipo acuariano, ¿no? Por la regencia que tiene Mercurio en todos los signos del elemento aire, ¿no? Y cómo esa tecnología, ¿no? Como la ciencia y la forma en la que tenemos de cuestionar las propias barreras mentales, sobre todo, abre la puerta, generalmente a través de la negación o la ausencia de, ¿no? Tan típica del arquetipo saturnal, a desestabilizar esos mismos espacios desde los que propagar un nuevo modelo hacia los espacios adyacentes, ¿no? Con los que compartimos ese espacio y que se encuentran cerca, pero no son los mismos, no comparten los mismos principios que nosotros, ¿no? Y es a través del diálogo y la comunicación, ¿no? Que son la primera tecnología mercurial, de hecho, que surgen las ideas que primero desestabilizan el consenso y que después son capaces de gestar nuevas visiones a través de la ruptura con el status quo que nos ha llevado el momento presente, ¿no? En el que generalmente, insatisfechos de lo que nos encontramos en esa mitad del invierno simbólica, pues intentamos perfeccionar, ¿no? Estas estructuras moviéndonos hacia el futuro, ¿no? En general, se dice que la gente acuariana es muy original, ¿no? Y avanzada a su tiempo, ¿no? Por esta capacidad de entrar y salir de conceptos o nichos intelectuales preexistentes, ¿no? A veces aún desde el histrionismo, ¿no? Que en la mayoría de los casos pues genera tanto adhesión como rechazo, ¿no? Quizá a partes iguales. Bueno, entonces desde lo humanista, ya pasando a esta otra vertiente para entender lo que es Acuario, ¿no? Desde lo humanista, yo creo que, y si entendemos Acuario como la antesala de lo pisciano, ¿no? Como un subproducto de lo que es Capricornio, ¿no? Y como Capricornio es un subproducto de lo que es Sagitario, ¿no? Yo creo que aquí cerramos lo que en astrología moderna se conoce como los 4 signos sociales, ¿no? Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Entonces, lo que en Sagitario empezó como una búsqueda del hombre para acercarse a Dios, ¿no? Y a su faceta más divina, ¿no? A través de una extrapolación jupiterina, ¿no? Incluyente de lo que es la vida en su conjunto, ¿no? Es de donde surgen ideologías, ¿no? Desde Sagitario surgen ideologías bajo la forma, pues, de, ¿qué diría yo? Creencias, corrientes filosóficas o formas de organización social. Entonces, posteriormente, y tras pasar por el filtro capricorniano, ¿no? Y la consecuente jerarquización en forma de estructuras verticales, ¿no? Que son capaces de encarnar la ideología en el plano físico, ¿no? Capricornio es un signo cardinal del elemento tierra, ¿no? Que tiende a empezar grandes proyectos, ¿no? Y a consolidarlos en el tiempo, ¿no? Entonces esas mismas ideologías ya institucionalizadas y debidamente preservadas, ¿no? Durante estos periodos de tiempo toman forma bajo el aparataje de religiones, escuelas filosóficas de pensamiento,
partidos políticos, etc., ¿no? De tal manera que en Acuario acaban conformando esos nichos intelectuales que estratifican a la sociedad, ¿no? Es como si desde Capricornio se excretara un subproducto que la sociedad consume, ¿no? En base a ese mismo status quo que Capricornio nos plantea. Y es aquí donde entra la faceta masculina de Saturno y también de Mercurio, como hemos comentado, ¿no? En la astrología moderna se sintetizaría más o menos a través de lo que entendemos como el planeta Urano. Aunque bueno, eso ya lo dejo para otro momento. Entonces, para avanzar, podemos comentar también desde una vertiente más natural y también desde una aproximación más psicológica o humanista, que es Leo, ¿no? Donde ingresa Ketu. Bueno, pues Leo es un signo fijo de elemento fuego regido por el Sol. Pues aquí, como no tiene tampoco regencia por exaltación, vamos a utilizar a Júpiter como corregente, porque Júpiter también tiene dignidad en todos los signos del elemento fuego, ¿no? Es el regente de la triplicidad de fuego por las noches, igual que Mercurio lo es del aire, del elemento aire por las noches en todos el resto de los signos de aire, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Para entender un poco de base qué es Leo. Entonces Leo es el signo de la mitad del verano, ¿sí? La mitad del verano. Sin embargo, pues la luz ya viene decreciendo desde el solsticio de verano, y poco a poco pues los días se hacen más cortos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Tenemos el solsticio de verano, ¿no? Donde el hipérico florece y se marchita al día siguiente, y después tenemos a Leo, ¿no? El Sol ya, cuando ingresa en este signo, pues aunque hace muchísimo calor, ¿no? Y todavía pues hay mucha luz en el cielo, lo cierto y verdadero es que la luz cada vez está decrementando, ¿no? Tenemos un poquito menos de horas de luz cada día. Y es aquí donde surge el concepto de vivir en el presente. ¿Sí? Vivir en el presente. Sabiendo que no siempre en la naturaleza seguirá existiendo esta época de bonanza climática, ¿no? Que de forma natural pues dan pie a la expresión natural del ser, al no depender de la naturaleza, ¿no? Y de sus frutos para poder desarrollar carácter, ¿no? En el sentido de que es como si las necesidades básicas se hubieran cubierto y estuviéramos arriba de la pirámide de Maslow, ¿no? Si nos retrotraemos otra vez a ese periodo de gestación del inconsciente colectivo, ¿no? Desde un punto de vista arquetipal, que es lo que heredamos en este momento, ¿no? Cuando hablamos de lo que es Leo, ¿no? Porque Leo es como es, ¿no? Entonces este es un momento de bonanza climática, ¿no? Y que nos lleva a subir la pirámide de Maslow y no estar en un momento de necesidad absoluta como sucede en el invierno, ¿no? Pues lo que nos lleva a desarrollar cualidades que poco o nada tienen que ver con lo material, ¿no? O incluso con lo mental, o con lo emocional, o incluso con lo social, ¿no? Tenemos lo que necesitamos y estamos como Dios, ¿no? Sino que quizá tienen más que ver con la libre expresión de lo que el individuo, de forma personal e intransferible, es, ¿no? Sin filtro. Entonces la vida se entiende en esta época del año desde una perspectiva natural, ¿no? De analogía con la naturaleza, encabiendo al hombre dentro de esta relación que tenemos con nuestro planeta, que somos parte de este planeta y por lo tanto nos vivimos tal cual el planeta se vive, estación a estación, ¿sí? Sobre todo desde esta concepción ancestral que os estoy planteando, ¿no? Cómo se vivía en ese momento, cómo el inconsciente colectivo ha ido formándose con el paso de los milenios, ¿no? Hasta el momento presente, ¿no? Y como damos por sentado que Leo es como es y Acuario es como es y todos los signos son como son, porque sí, ¿no? Porque lo hemos leído en un libro. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que, como decimos, ¿no? En esta época del año central del verano, se entiende la vida desde desplegar nuestra auténtica obra personal, ¿no? Y de ahí surgen también, yo creo, conceptos como el legado y la conexión con la trascendencia, ¿no? De la experiencia física, ¿no? Que es muy propia del elemento fuego, que anhela encontrar un significado mayor desde la aproximación a lo solar y al espíritu, ¿no? Estamos en un momento de no preocupación en el mundo de la materia y podemos extrapolar significados, podemos ir en búsqueda de ese significado, ¿no? Y qué significa para nosotros personalmente vivir, ¿no? Y el sentido de estar en ese momento, ¿no? Ya que podemos experimentar ese tipo de aproximaciones hacia la vida, ¿no?
en este momento central del verano. Entonces, en este mirarnos al ombligo arquetípico, ¿no? Pues surge también el componente jupiteriano, ¿no? Que viene tanto a inflacionar el anhelo de reconocimiento como a otorgar la comprensión necesaria para entender que toda estrella, como el Sol, ¿no? como siendo Leo la casa del Sol, necesita de una audiencia, ¿no? Y sobre todo de un propósito sincero para ser recordada, ¿no? Ese recuerdo del que os hablo, pues yo creo que ya con el Sol declinando, ¿no? De camino hacia el equinoccio de otoño, ¿no? Que se dará en Libra, ¿no? Yo creo que se desarrolla a través de la generosidad, ¿no? Y el liderazgo natural de quien desde el reconocimiento de su propio espíritu es capaz de iluminar el camino a otras personas a través del ejemplo, ¿no? Algo más concreto, pues yo os comentaría, por ejemplo, esta asociación que tiene el signo de Leo con reyes y luego con actores, ¿no? Que arquetípicamente están asociados con esta energía y que son expresiones del mismo principio solar, ¿no? En declive, ¿no? Son puntos de luz que emiten información y desde los que otros pueden referenciarse, ¿sí? Entonces, sus vidas, ¿no? Las vidas de los reyes y de los actores, ¿no? Y de las personas con luminosidad, ¿no? Los focos están sobre estas personas, ¿no? Pues nos evocan lugares comunes porque son visibles, podemos relacionarnos o podemos llegar a establecer relaciones personales con el carácter o con el personaje que estamos contemplando, ¿no? Porque ellos tienen este foco encima, ¿no? Sí, esto nos evoca en lugares comunes, ¿no? Que se exponen para ser vistos, y aunque la figura del monarca hoy en día pues está bastante más repudiada que la del actor, ¿no? Es cierto que más allá del derecho por linaje de sangre, ¿no? Era esta misma sangre, de hecho, la que garantizaba que los descendientes de un gran hombre o una gran mujer, ¿no? Se perpetuaran en el tiempo como garantía de, de honor, de generosidad, de magnanimidad, de valentía, ¿sí? Que en teoría eran las cualidades por las que originalmente alguien llegaba a ser rey o reina, ¿no? O sea, eso era lo que llevaba a los demás a reconocer en esa persona a alguien digno de ocupar un cargo como el de rey, ¿no? A través de esta exploración que esa persona hizo de su vida, ¿no? En un momento en el cual aspiraba a algo más, ¿no? Aspiraba a entender la existencia, ¿no? Entonces, como el ejemplo y la relación del ejemplo con lo social y en general con lo inclusivo es donde Júpiter, como regente por tipicidad, nos señala que un gran poder siempre requiere de una gran responsabilidad y también de una gran sabiduría, y que más allá de la mirada ajena, ¿no? De otras personas que nos pueden estar mirando desde este trono leonino, ¿no? Podemos ser los reyes y las reinas de las personas que nos rodean, ¿no? Siendo secretamente referenciados por cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros amantes, por nuestros compañeros de trabajo o lo que sea, ¿no? Cuando reinamos en nuestro pequeño mundo, ¿no? Donde una posición de conocimiento del ser y de una amplitud de miras lo suficientemente grande como para subirnos al teatro de la vida y desempeñar todos estos roles, ¿no? desde el corazón, ¿no? Nos convierte, yo creo, en un canal a través del cual el espíritu se puede encarnar en el mundo, ¿no? Algo que evidentemente pues tiene su sombra, pero la gran recompensa es la de ser recordado, ¿no? Y yo creo que de eso va Leo. Entonces, desde una perspectiva humanista, yo creo que podemos enmarcar a Leo dentro de lo que se conocen como los signos vinculares, ¿no? Junto con Virgo, ¿no? Con Libra y con Escorpio, ¿sí? Que vendrían a traernos pues, diferentes estadios de descubrimiento de ese mismo ser, ¿no? Que comentábamos antes. Yo cuando pienso en el Leo desde esta perspectiva más de astrología humanista, más moderna, siempre me viene a la mente esta película Cuenta conmigo, ¿no? O también en inglés que se llama Stand By Me, ¿no? Que narra la vida de 5 preadolescentes, básicamente niños que ya están dejando de ser niños, ¿no? Que en un verano, curiosamente, pues viven una aventura bastante entrañable, ¿no? Y es ese descubrirse, ¿no? Desde la espontaneidad,
y el atrevimiento de salir al encuentro de la vida, es muy propio de este estadio de la evolución de la psique, ¿no? Del alma, ¿no? Donde no existen aún filtros que maticen la libre expresión del ser. Entonces Júpiter aquí es el que yo creo que abre, ¿no? Es el aperturista que de la mano nos lleva a descubrir qué es el mundo por nosotros mismos, ¿no? Aunque el mundo, de momento, ¿no? En esa época vital de la vida, ¿no? Referenciada por esta película de Cuenta conmigo, ¿no? De esos niños, ¿no? Que están dejando de ser niños, ¿no? De momento nuestro mundo pues solo sean nuestros amigos, ¿no? Del cole, de toda la vida, ¿no? Con los que de repente nos empezamos a ver fuera de clase, en un contexto completamente diferente, y el descubrirles a ellos, ¿no? Y a nosotros mismos en el proceso, ¿no? En áreas de experiencia que siempre habían estado ahí, pero que no se habían experimentado hasta la fecha, ¿no? Es de base, yo creo que lo que nos referencia esta energía leonina desde un punto de vista humanista, ¿no? Centrado en la psique como el alma, ¿no? del individuo, ¿no? del camino evolutivo. Entonces la vida, yo creo que en este estadio nos sorprende y nos interpela a construir identidad, ¿sí? Desde lo que somos, entrando en contacto con la sociedad, ¿no? Este componente jupiterino, ¿no? Es un planeta social, ¿no? Desde la ingenuidad de un niño, ¿no? Al que aún no le han roto el corazón, por ejemplo, ¿no? O que aún no ha sufrido la pérdida de un ser querido, ¿no? Esos años de preadolescencia, ¿no? Donde aún estamos pues descubriendo qué es esto de la vida, y cada día pues aprendemos algo diferente por nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta de que la vida va de determinada manera, o eso pensamos, ¿no? Y es en ese camino de descubrimiento y de ingenuidad donde yo creo que Leo vive, ¿no? Se vive constantemente, ¿no? Como arquetipo. Entonces, estos años formativos en los que nos descubrimos, yo creo que nos definen como seres únicos que realmente conforman el niño interior, pues que después debemos proteger, ¿no? O que protegemos o intentamos, ¿no? Y que vamos nutriendo en la vida porque nos recuerdan que más allá de lo que el mundo es, ¿no? Nosotros somos los que experimentamos ese mundo a través de nuestra propia visión, ¿no? Cómo la conformamos y cómo la desarrollamos ya es otra cosa, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la energía general, ya para ir acabando, podemos decir que los dos signos son masculinos, ¿no? Signos masculinos y calientes, es decir, que comparten temperatura. Pero se diferencian en que uno es seco, Leo, y el otro es húmedo, Acuario. Esto básicamente se traduce en la polaridad de sostener la esencia personal, representada por la sequedad, dentro de un conglomerado que vendría a ser representado o referenciado por la humedad, de forma proactiva, ¿no? Este elemento yang, extrovertido, que va hacia las cosas, ¿no? Son dos signos calientes, dos signos yang. Entonces aquí no me refiero al pequeño grupo de amigos de la infancia ya, ¿no? Sino de, aquí lo que estamos hablando es de la sociedad en su conjunto, ¿no? Acuario es un signo serio en el sentido de que está regido por Saturno y que nos presenta la realidad de qué es vivir en sociedad, ¿no? Este gran mundo en el que nos vemos embedidos, ¿no? Más allá de nuestro desarrollo personal, familiar, etc., ¿no? Es otra forma de entender el mundo, no una visión capricorniana de conseguir y de culminar, sino el subproducto de esa culminación y de ese conseguir, ¿no? El sustrato que cae de eso, ¿no? Que es pues la sociedad en la que nos vemos embedidos, ¿no? Nuestro medio circundante, la comunidad de los vecinos, ¿no? Los grupos a los que nos afiliamos, ¿no? Adherencias, desadherencias de estos mismos grupos, ¿no? Y cómo nos interpela a vivir en el espíritu de los tiempos, ¿no? Que nos rodea como sociedad. Entonces también este eje es conocido en la astrología moderna sobre todo como el eje de la identidad, ¿no? Los dos signos pues se encargan de gestar la individuación a través de la polaridad Saturno-Mercurio y Sol-Júpiter, donde lo personal y lo colectivo entran en dialécticas a través de sus corregentes por triplicidad, que son precisamente los que nos hablan del componente relacional de los signos con sus homólogos del mismo elemento, ¿no? Las triplicidades pues son este conjunto de tres signos, ¿no? Los signos del elemento aire, los signos del elemento tierra, y los signos del elemento agua y los del elemento fuego, ¿no?
son conjuntos de signos, ¿no? Funcionan como en tríadas, ¿no? Y son sus regentes los que van llevándonos de la mano hacia esta interconexión con lo similar, ¿no? O con una energía que se asemeja a la de un signo concreto, pero no es exactamente la misma, ¿no? Sino que varía en cualidad. Uno es fijo, el otro es cardinal, el otro es mutable, ¿no? Van hablando de diferentes estadios a la hora de desarrollar esa energía. Bueno, me lío. Entonces, básicamente cómo los signos se apoyan, ¿no? Y qué confluencias existen y la capacidad de coexistir desde el ser dentro de un grupo de signos, ¿no? Sería un poco esta definición. Entonces, Mercurio aquí sería el componente personal dentro de lo social, ¿no? Dentro de lo saturnal, ¿no? Dentro del componente acuariano, donde Saturno viene a traernos este reality check de lo que es vivir en sociedad, ¿no? Mientras que Júpiter es el componente social dentro de lo personal, ¿no? Como la centralidad solar leonina viene a ser complementada por esta coherencia y comprender la vida desde un abrirse a la experiencia de lo que es vivir tal cual, ¿no? En sociedad, ¿no? El expresar lo que uno es frente a muchos, ¿no? De ahí la visibilidad leonina también, que tiene mucho que ver con la luz, ¿no? Los dos arquetipos vinculados con la luz están aquí presentes en el signo de Leo, ¿no? El Sol y luego Júpiter. ¿Sí? Entonces, estos dos planetas, Júpiter y Mercurio, los regentes de la triplicidad de fuego y de aire respectivamente en su faceta nocturna, ¿sí? Son los que eligen signos mutables. ¿Sí? Son planetas que eligen signos mutables, que se hallan entre dos estados. Y son los encargados de moldear la energía fija del eje Leo-Acuario, aportando la flexibilidad necesaria y pudiendo desde lo mercurial desestabilizar patrones mentales fijos y ser capaces de interactuar con diferentes ideas, ¿no? Como la curiosidad, así como el desapego propios del elemento, se movilizan en procesos a través de ver las luces y sombras del pensamiento colmena, por ejemplo, y como la individuación pasa por el pensar, ¿no? Que soy único y no con realmente serlo, ¿no? Mercurio nos puede plantear este tipo de dialécticas como corregente de una energía como la acuariana, ¿no? Si lo entendemos desde esa visión holística, ¿no? De lo que es cada uno de esos dos signos, ¿no? Por ejemplo, pues nos puede plantear cuestiones del tipo, ¿de dónde vienen estas ideas que estoy teniendo, ¿no? ¿Me pertenecen realmente? ¿O me hacen especial porque comparto aquello que se aparta de la norma? ¿O quizás porque hago justo lo contrario y soy políticamente correcto, ¿no? Realmente puedo llegar a sentir que estoy alineado con aquello que comparto dentro de estos espacios, ¿no? Es el cuestionador, ¿no? El cuestionador desde un punto de vista de flexibilidad y de movilidad, ¿no? Para dar dinamismo a este signo fijo. Sí, es regido por Saturno, ¿no? Que es muy estructurante y muy delimitador en el sentido de establecer estos nichos intelectuales, ¿no? Que queden bien conformados, ¿no? Entonces, por otro lado, Júpiter es el encargado de dar coherencia a la expresión única e intransferible del Sol, ¿no? El Leo, haciéndonos entender que somos animales sociales en realidad, ¿no? Y que la expresión auténtica y sin filtro que se siente especial por el mero hecho de existir, ¿no? Es sino una expresión como otra cualquiera de qué significa estar encarnado, ¿no? Acuario también viene a reflejar a Leo que es solamente una estrella más, ¿no? Dentro de todo este conglomerado de estrellas que es la sociedad, ¿no? Y esto Júpiter desde Leo lo puede llegar a gestionar de una manera mucho más fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que también es un planeta social, ¿no? Y el aperturismo desde el corazón y desde la naturalidad, ¿no? De la ingenuidad del Sol, ¿no? y de la estacionalidad de este signo unido a esta vertiente más humanista, ¿no? En cuanto a la evolución de los diferentes signos, ¿no? Este estadio preadolescente que hemos comentado, ¿no? Pues llevan a esta energía tan visible a poder comprender que hay un mundo para explorar, ¿no? No se puede quedar uno dentro de su propio de su pequeño reino, ¿no? El mundo está para ser explorado, ¿no? Y es el componente jupiterino el que incluye
esta función social dentro de lo que sería un signo tan personalista, tan autocentrado como es Leo. Sin embargo, pues aquí también existen preguntas, ¿no?, que se pueden hacer, le puede plantear Júpiter a este Sol, ¿no? Como por ejemplo, pues se puede vivir siendo único en completo aislamiento, ¿no? ¿De qué forma vamos a dejar un legado y una huella si no somos capaces de interactuar de forma horizontal con nuestros semejantes? ¿No? Pues, por ejemplo, también realmente no soy tan especial como pensaba, ¿no? o desarrollar carácter quizá necesite de un propósito mayor que uno mismo, ¿no?, que una misma, ¿no? Son las cuestiones que quizá este Júpiter puede plantearle a este Sol en Leo. Entonces, esta suerte de dialécticas al respecto de la identidad y de cómo la construimos y reconstruimos, ¿no?, en relación con los límites y con las aperturas que el eje moviliza, nos dará, yo creo, pie a entender nuestro posicionamiento en un momento en el que la sociedad en su conjunto está cambiando, ¿no? Ya esto volviendo un poco, cerrando el círculo con el tema de los eclipses, ¿no?, y de los nodos que están ingresando en este par de signos. Estamos delineando un poco la energía de base para comprender, más allá de las recetas, cómo esta energía se va a transparentar en el mundo y en nosotros mismos, ¿no? Como un incremento de la energía acuariana, como la dirección hacia la que nos movemos, incrementando experiencias, ¿no?, entendiendo que no nos quedará otra que encontrar propósito e identidad personal primero, ¿no?, para después, si nos queda tiempo, pues ofrecerlas al colectivo, ¿no? Pero entendiendo que la energía de Acuario es muy rápida, ¿no?, y junto con la presencia de planetas lentos en varios signos del elemento aire durante este periodo de los eclipses en estos signos, entiendo que el ritmo de los acontecimientos se va a ir acelerando en los próximos tiempos, ¿no?, obligándonos a reconectar con aquello que en el fondo sabemos que nos define. Esto yo creo que yo entiendo que se desarrollará a través de entornos sociales, sobre todo, ¿no?, y sus respectivos nichos, y con Plutón copresente en Acuario junto al nodo norte, junto a Rahu. Yo creo que la polarización, ¿no?, y las respectivas obsesiones por encajar, así como las consecuencias de quedar marginados de estos entornos sociales, harán también acto de presencia. Desde lo personal, e independientemente de en qué casas estemos teniendo los eclipses, ¿no?, haciendo una delineación un poco más general, yo creo que será fundamental, pues, poder primero entrar en contacto con nuestro auténtico propósito y después desarrollar la fortaleza y el liderazgo necesario, yo creo que primero de una manera interna y quizá después externamente, ¿no?, junto con otras personas en un ambiente grupal, ¿no?, para poder ofrecerlas, ¿no?, de una forma genuina, sin vernos arrastrados por el pensamiento colmena, que yo entiendo se adueñará del escenario, ¿no?, obligándonos un poco a objetivar la propia identidad en favor de un ideal colectivo, acercándonos, pues, peligrosamente a dejar de ser nosotros mismos, nosotras mismas, para encajar dentro de un molde que, bajo la apariencia de ser realmente el que mejor se adapta a nosotros, ¿no?, no dejaría de ser un modelo que viene a sustituir la auténtica capacidad de brillar con luz propia, ¿no? Sea el modelo que sea, ya sea a favor o en contra de cualquier cosa, ¿no?, a favor de la IA, en contra de la IA, a favor de los inmigrantes, en contra de los inmigrantes, a favor del poliamor, en contra del poliamor, o lo que sea. Al final es la polarización por la polarización, ¿no?, y la estatificación de nichos intelectuales a través de la energía acuariana con un Plutón presente en ese signo, ¿no? Entonces yo creo que Saturno aquí jugará un rol muy importante en este periodo como regente del nodo norte, ¿no?, que es donde yo creo que mayor atención va a haber durante este periodo, como siempre, ¿no? Todo lo que es más, lo que es incrementar, ¿no?, y hacia donde esta encarnación nos lleva a devorar experiencias, pues donde estamos más enfocados, ¿no?, en general como sociedad, ¿no? Y yo creo que, pues, en esta dinámica Saturno, pues yo creo que jugará un rol muy importante, ¿no?, porque está rigiendo el nodo norte. O sea, Saturno es el regente de Acuario y está en Aries en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que estas dialécticas se pueden transparentar a través, yo creo, de encontrar apoyos, ¿no?, todo este conjunto de nodo norte Plutón, nodo sur Júpiter durante determinado tiempo, y Saturno en Aries pudiendo ver su casa diurna y pudiéndole hacer un trígono
a Júpiter en Leo, sobre todo cuando Júpiter esté en Leo, ¿no? Los eclipses van a tener un recorrido mayor de un año, ¿no? Que será más o menos el periodo en el que Júpiter estará por este signo, ¿no? Entonces es un momento muy interesante, aun cuando Júpiter todavía esté por Leo, para dinamizar este tipo de situaciones, ¿no? Encontrar estos apoyos aún en momentos de necesidad o a través de situaciones donde hayamos tocado fondo, a un nivel personal desde lo social, teniendo en cuenta que aún en este estado de caída que tiene Saturno en estos momentos, se encuentra él también en su triplicidad, aunque sea como coparticipante, porque la triplicidad del elemento fuego, de los signos del elemento fuego, es Sol, Júpiter, Saturno, que son los tres planetas diurnos. Entonces Saturno también está aquí coparticipando de esta historia del elemento fuego, ¿no? Que viene un poco a recoger dinámicas que nos hablan más de esta reconexión con el espíritu que hemos mencionado un poco alrededor de lo que es Leo. Yo creo que esto lo veremos a medida que el trígono con Júpiter se vaya desarrollando durante todo este año. Yo lo veo bastante positivo en ese sentido. Entonces, hoy lo voy a dejar aquí porque yo creo que es suficiente, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Mi intención ha sido pues delinear o traer una perspectiva diferente a lo que es el ingreso de los nodos en este par de signos. Comentaros que últimamente estoy un poco loco y me he abierto como un Substack, ¿no? Que es como una red social donde puedes publicar artículos y un poco más sosegados en cuanto a leer, no consumir información rápido como sucede en la mayoría de redes sociales, ¿no? Y me abrí un Substack y la verdad que me está gustando mucho y estoy publicando pues por ahí articulitos que tengo, no necesariamente relacionados con astrología, sino más bien pues reflexiones y otro tipo de dinámicas que también pues me parecen interesantes compartir por ahí. Entonces lo voy a dejar el enlace de Substack también por aquí, si me permite YouTube incluirlo en la descripción, y si no pues por algún lado os lo dejaré. Como siempre comentaros que si os resuena la manera en la que tengo de ver la astrología, ¿no? En el sentido de que pues intento expresar esa vía, ¿no? Esa forma diferente de entender este lenguaje, ¿no? Si te resuena lo que escuchas, pues yo estoy abierto a recibir consultas de cartas natales, de profecciones, pronósticos en ese sentido, y que para a tal efecto pues tengo una página web que también estará por la descripción, y si así que lo consideras, estaré contento de recibirte en una consulta. Y espero que vaya todo muy bien. Hasta pronto.